Esta enseñanza, esta predicación se llama así, hermanos, el secreto de los tiempos. Amén, hermanos, se llama así, el secreto de los tiempos. ¿Qué le pareció, hermanos, este nombre? Es muy llamativo. Yo sé que, hermanos, suena muy, le llena a usted expectativa. El secreto de los tiempos, ¿a qué se refiere? ¿De qué está hablando con el secreto de los tiempos, pastor? Bueno, eso es lo que vamos a estar viendo en esta mañana, ¿verdad? Y quiero explicarle, hermanos, que más que un arbolito de Navidad, que no tiene nada que ver que a veces con la Navidad, algunos lo han dicho, pero es un símbolo, un icono de la Navidad. Hermanos, todos los que son las esferas de colores, las luces y de todo, y los regalos y las cosas que se dan, hermanos, en Navidad. Yo quiero explicarle algo, hermanos. Hay cosas más, pero más profundas, hermanos, que tienen que ver con el hecho de que Jesucristo, el Hijo de Dios, viniera a esta tierra. Que la gente no lo sabe, que la gente no lo escucha, que la gente, hermanos, ni siquiera ha escuchado una predicación a lo largo de su vida cristiana sobre las cosas que son en la Biblia, que tienen que ver con algo más profundo, más serio, Dios, que tiene que ver con lo que es la Navidad. Amén. Yo se los voy a tratar, por lo menos a través de esta predicación, de explicar de lo que estoy hablando acerca de lo que es el secreto de todos los tiempos. Amén. Antes que sucediera en la dispensación de los tiempos, esto era un misterio. Amén, hermanos. Mejor dicho, en otras palabras, era un secreto. Era algo que había estado escondido. Por eso les voy a predicar sobre este secreto. Amén. Este secreto que estuvo escondido, hermanos, durante las edades, durante los siglos. Y espero que te sea de mucha bendición. Amén. Y la primera cosa que quiero explicarle es por qué estoy diciendo que se llama el secreto de los tiempos. Amén, hermanos. ¿Cuántos de los que están aquí habían escuchado esa palabra, el secreto de los tiempos? Para saber si antes lo habían escuchado o no. Es que hay que ser realista. ¿Cuántos habían escuchado sobre el secreto de los tiempos? Que levanten su mano. Sí habla, pero lo voy a explicar. Hay una versión que lo habla como secreto, otra palabra lo habla como misterio. Levante la mano los que sí han escuchado sobre el secreto o el misterio de los tiempos. No, es que no veo manos levantadas. Hasta que vea. O hagamos algo. Levanta la mano a los que no habían escuchado sobre el secreto de los tiempos. Más fácil. Muy bien. Me voy a dar gusto hablando entonces. Me voy a poner atención, ¿verdad que sí, hermanos? Muy bien. Quiero explicarles, hermanos, que en el libro de Efesios, capítulo 3, del 9 al 11, lo voy a leer en dos versiones. Primeramente, en la Biblia Reina Valera, que es la que usted usa, y luego yo voy a leerle en otra versión. Solamente para que usted vea de qué estoy hablando con el secreto de los tiempos. Amén. ¿Listos, hermanos? Dice la palabra del apóstol Pablo, está hablando a los efesios, hermanos, y les dice a esta iglesia, vea lo que les dice, solamente estoy usando un pedacito, una porción de todo lo que es la carta a los efesios. Entonces vea lo que dice Efesios 3, 9 al 11. Y vea lo que dice la palabra, presten atención. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Voy a hablarlo ahora en una forma, un lenguaje más actual. Sígame, por favor, escúcheme, por favor. Dice aquí la palabra. También, es el mismo pasaje, ¿verdad? Nada más que una versión popular. También me encargó dar a conocer a todos el cumplimiento de su plan. Dios, creador del universo, mantuvo ese plan
en secreto durante siglos. Repita conmigo, mantuvo ese plan en secreto durante siglos. Otra vez, mantuvo ese plan. ¿Cómo? Lo tuvo Dios en secreto durante siglos. Así, por medio de la iglesia, los ángeles y los espíritus poderosos de los aires sabrán ahora que Dios es sabio en todo. Esto es lo que Dios había planeado desde el principio y que ha hecho realidad por medio de Jesucristo nuestro Señor. Si se dieron cuenta, en la versión Reina Valera no dice secreto. ¿Qué dice? Dice misterio. Amén, hermanos. La palabra misterio en el griego significa algo que está escondido. Amén. Ya yo les he explicado otras veces que está como decir tapado. Que es como cuando nosotros usábamos las cámaras fotográficas, tomábamos una foto, estaba dentro del rollo. En aquel tiempo usábamos rollos. Resulta que ya no, ¿verdad? Todo es digital, pero antes se usaban rollos. Pero usted no sabía cómo había quedado la foto. O si usted no había apuntado qué cosas había en ese rollo, a usted se le perdía hasta que lo revelara. Cuando usted lo revelaba, se daba cuenta de lo que había en el rollo. Amén. Precisamente misterio tiene que ver con algo que está velado, pero que de un momento a otro Dios lo revela. Amén, hermanos. Dios lo pone al conocimiento. Pero en esta versión dice, no dice misterio, dice ¿cómo? Secreto. ¿Cómo dice? Dice el secreto escondido desde los siglos. Amén. Así dice también en Romanos capítulo 16, 25, porque vamos a buscar lo que estaba diciendo el apóstol Pablo, la mentalidad del apóstol Pablo sobre este misterio. Y vemos lo que dice aquí la palabra de Dios. Y al que puede confirmaros mi evangelio y la predicación que dice de Jesucristo. ¿Según qué? ¿Según qué? La revelación de, como les expliqué, del misterio que se ha mantenido como. Mire, se había mantenido oculto desde tiempos eternos. ¿Escuchó bien? Cuando usted piensa en eternidad, hermanos, pensamos antes de todas las cosas, el Señor ya existía. Dios es el alfa y Dios es la omega, principio y fin. Aleluya. Entonces, se lo leo ahora otra vez en la versión que tengo popular, que dice: Dios puede hacer que ustedes se mantengan firmes en la vida que Jesucristo nos ha dado. Alabémosle. Así lo dije cuando les anuncié la buena noticia y les hablé de Jesucristo. Esto va de acuerdo con el plan que Dios nos dio a conocer y que mantuvo en secreto desde antes de crear el mundo. ¿Se dieron cuenta? Dios tenía un plan. Ese plan no lo sacó de un día para otro. Dios lo hizo, hermanos, desde antes. Y vea qué poder el de Dios, que lo mantuvo como escondido. Lo mantuvo como en secreto, dice la palabra. Amén, hermanos. El poder de Dios para que nadie lo averiguara, nadie lo entendiera, ni siquiera los principados, los ángeles, los seres celestiales. Ellos no entendían cuál era ese plan que Dios tenía reservado y en secreto. Amén. Lo que Él iba a hacer, lo que Él mantenía oculto. Ese plan, hermanos, que Él tenía antes de crear todas las cosas, porque Él sabía lo que iba a crear y lo que iba a suceder. Y hermanos, y también cómo Él iba a resolver esa situación. Del pecado entrando a la humanidad. Amén, hermanos. Ahora, pregúntense por favor, ¿lo ocultó de quiénes?
¿Por qué Dios quería ocultar este plan? Piénselo muy bien. ¿Por qué dice que era top secret? Es decir, era algo sumamente escondido, reservado, secreto. ¿Por qué era eso tan secreto, hermanos? Tiene que hacerse la pregunta para que lo tenga desde los siglos, desde las edades, como dice el griego, de los iones, las épocas. ¿Por qué, hermanos, estaba escondido? ¿De quiénes estaba escondido? ¿Para quiénes estaba escondido? Y leemos en la palabra del Señor, hermanos, por favor. Una vez más, vea lo que dice. En Efesios 3, del 9 al 11, dice: a los principados, potestades, en los lugares que dice celestiales. Amén, hermanos. Así lo dice. Entonces, estuvo oculto. No solamente, escuchen bien, para el hombre. Estuvo oculto también para los que no son humanos, para los seres que la palabra de Dios menciona, angelicales o potestades demoníacas también. El Señor lo mantuvo oculto según la palabra del Señor. Aleluya. Y la pregunta es, segunda cosa, ¿por qué estuvo en secreto este plan? ¿Qué opinan ustedes, hermanos que están de este lado? Doña Olga, don Hugo, hermanos, doña Ana Garreta, todos los que están acá, levanten su mano para verlos ahí. ¿Por qué Dios lo mantuvo oculto? ¿Por qué? Les voy a dejar esa pregunta a ustedes. ¿Está bien? ¿La pueden responder? ¿Por qué Dios lo mantuvo oculto? ¿Qué piensan ustedes de por qué Dios mantuvo oculto este plan? Busque 1 Corintios capítulo 2, versículo 8. Y se va a dar cuenta, hermanos, por qué Dios lo mantuvo oculto. Gloria a Dios. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 8. Mi interés es que usted crezca en la fe. El deseo de Dios es que usted madure. Que usted, hermanos, no solamente reciba viandas, sino que usted coma carne. Cosas, hermanos, que le alimenten a nivel espiritual. Y dice 1 Corintios capítulo 2, 8. ¿Por qué Dios mantuvo secreto este plan? Dice la palabra. 1 Corintios 2, 8. Sí, es 1 Corintios 2, 8. Dice, pero sígame a mí, por favor, escúcheme a mí. Tal vez yo se lo di mal y me disculpan. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca, diga conmigo, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Amén, hermanos. ¿Qué opinan ustedes? Se lo explico de nuevo. Si me capta, vuelvo a leerlo en otra versión popular para que me sigan. Dice, claro que este plan inteligente de Dios no lo entendió ninguno de los gobernantes del mundo. Si ellos lo hubieran entendido, no habrían colgado de la cruz a nuestro Señor, quien es el dueño de la vida. Amén, hermanos. ¿Qué opinan ustedes? De verdad que ellos no entendían lo que estaban haciendo. El mismo Señor Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Amén, hermanos. Porque, hermanos, estas personas que tenían el poder de decidir si Jesucristo quedaba libre o quedaba, hermanos, fuera crucificado, hermanos, ellos no entendían lo que estaban haciendo. Porque si lo hubieran entendido, nunca hubieran crucificado al Señor. Amén, hermanos. Y le pregunto, ¿qué hubiera sucedido si nunca hubieran crucificado al Señor? Solo piensen un momento, ¿qué hubiese sucedido si no hubiera el Señor muerto? Si no lo hubieran llevado a crucifixión. ¿Sabe lo que hubiera sucedido, hermanos? No hubiera habido redención. Que Pilato hubiera dicho, no, yo tengo la autoridad y él es inocente y lo voy a dejar libre y al menos en nuestro gobierno él no va a morir. Y lo deja libre y mata a Barrabás. ¿Sabe qué, hermanos? Usted y yo no estaríamos perdonados, no hubiéramos sido salvos y estaríamos condenados al fuego eterno para siempre. ¿Se da cuenta, hermanos?
Ellos no entendían lo que estaban haciendo. Porque si hubieran entendido que estaban matando al autor de la vida, no lo hubieran hecho. Amén. Por eso tenía que ser un secreto. Para que ellos pudieran, hermanos, hacerlo. Tenía que ser algo, hermanos, que ni se dieran cuenta de lo que estaba pasando. Porque la única forma de traer salvación era que el Hijo de Dios muriera por nosotros. Amén. Esto tenía que suceder. Si usted repasa los hechos de la Biblia, ¿qué encontramos cuando yo leo la palabra de Dios en la última semana? En la última semana vemos que el Señor está comiendo la Pascua y que hay un hombre entre ellos. Ese hombre se llama Judas. Y según la palabra de Dios en Lucas 22:3 dice la palabra: entonces Satanás entró en el corazón de Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, y le puso la idea de traicionar a Jesús. ¿Se dieron cuenta, hermanos? ¿Quién le puso la idea de traicionar a Jesús? Dice que Satanás entró en el corazón de Judas Iscariote y le puso la idea de traicionar a Jesús. Entonces, hermanos, escuchen bien. ¿Quién tampoco sabía, hermanos, del plan secreto que Dios tenía? El diablo. Nosotros cuando vemos, hermanos, el juicio y vemos que la multitud, hermanos, grita: crucifícale, crucifícale, vocifera, hermanos, suéltanos a Barrabás, decía la multitud, ¿verdad? ¿Y qué haremos con ese? Crucifícale. ¿Se acuerdan, hermanos? Nosotros decíamos: ¿quién estaría inspirando, hostigando, hermanos, a esa multitud? Que los sacerdotes, hermanos, que el Sanedrín. Y lógicamente sabemos que ellos estaban detrás. Pero ¿sabe quién era la persona? El plan maquiavélico para que Jesucristo fuera crucificado. Era el mismo Satanás. ¿Se dan cuenta, hermanos? Era el mismo diablo. Era el mismo Satanás. Y hay un hombre que se convirtió al Señor siendo un monje católico, Martín Lutero. Y una vez que él leyó este pasaje y se dio cuenta, dijo una cosa. Dijo: lo que Satanás no sabía era que lo que él estaba haciendo, de querer matar a Cristo, de matar al Hijo de Dios, según él lo estaba destruyendo en la cruz. Y yo me imagino, hermanos, que cuando el Señor estaba muriendo en esa cruz, derramando su sangre, dando sus últimos respiros, y hermanos, todos los demonios alrededor burlándose y diciendo: te vencimos, hijo de Dios. Te destruimos, Hijo de Dios. Estás acabado, Hijo de Dios. No pudiste quitarnos el dominio que tenemos de este mundo desde que Adán pecó. Me imagino, hermanos, porque ellos operan en las regiones celestes. Y la cruz estaba ¿dónde? Si ustedes se recuerdan, la cruz estaba ¿dónde? No estaba, hermanos, los pies del Señor tocando la tierra. El Señor estaba colgado en un madero, hermanos, en el área del aire. ¿De acuerdo, hermanos? En esa lucha que se estaba dando a nivel de principados y potestades, el Señor no solamente estaba luchando, hermanos, a nivel físico, sino que a nivel espiritual. Y se dan cuenta, hermanos, que Satanás estaba, según él, anunciando la derrota de Jesús cuando él murió. Pero decía Martín Lutero, lo que no se daba cuenta Satanás era que eso era el anzuelo, la cruz era el anzuelo que él mordió para que sus vísceras fueran arrancadas y el que fuera destruido fuera él. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque eso fue lo que el Padre hizo en la cruz del Calvario, hermanos, cuando Satanás, hermanos, hostigó y motivó a la gente a crucificar a Jesús. Él estaba dictando su propia sentencia de derrota. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes y Señor de Señores? Aleluya. Si él lo hubiera sabido, si no hubiera sido secreto, si no hubiera sido escondido, hermano, ¿sabe qué? Jamás el diablo instiga ni a Judas, ni al Sanedrín, ni a la gente a crucificar a Jesús. Porque estaría, hermano, dictando su sentencia. Y le estarían quitando las llaves de autoridades sobre el mundo entero. No lo hubiera hecho.
pero también para él era un secreto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y sabe cuál secreto es? Diga conmigo. El secreto de todos los tiempos, hermanos, estaba en la cruz del Calvario en Cristo Jesús. Y dice la palabra lo que pasó ahí en ese momento. En Colosenses 2, 14 al 15 dice la palabra, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso tenía que ser secreto. Pero una vez que el Señor resucitó, una vez que el Señor, hermano, se levanta de los muertos y el infierno no pudo retenerlo, ni el Seol, hermano, ni la muerte, nada pudo retener al Señor, y salió victorioso. Le quitó las llaves al enemigo y se las arrebató, porque Él es el autor de la vida, y la vida le puede a la muerte, y la santidad le puede al pecado, y la sangre limpia los pecados. La sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso, hermanos amados, ya me imagino lo que sucedió cuando el enemigo se dio cuenta de lo que había pasado. Me imagino ¿qué hice? ¿Qué pasó conmigo? ¿Cómo no me pude dar cuenta? ¿Cómo no pude entender? Y todos los demonios detrás de él, las legiones, los principados, potestades reclamando sobre esta acción. Pero ya para qué? El enemigo ha sido derrotado. Gloria a Dios por el secreto que Dios mantuvo reservado desde todas las épocas y los siglos para que usted y yo alcanzáramos salvación. Dios mantuvo en secreto este plan hasta que fuera un momento oportuno en su sabiduría. Porque está escrito en la palabra de Dios en Gálatas capítulo 4, 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Gálatas 4, 4 al 7, Dios sabe hacer las cosas perfectamente. Dice la palabra, pero, recíbalo, pero, ¿cuándo? ¿Qué? Solamente piensen, hermanos, por favor. Voy a brincarme el último punto porque tiene que ver con lo mismo que voy a decir. Pero yo me imagino, hermanos, estábamos hablando en la célula, José, se lo dije. Estábamos hablando en la célula, José y yo y los de la célula, que veía, yo le decía, qué tremendo, a veces nuestra mente no llega a medir todo lo que conlleva lo que Dios está haciendo. Amén, hermanos. Y vean lo que sucede. Presten atención. La eternidad, nada existe, solo Dios. Dios no ha sido creado, Dios siempre ha existido. Nuestra mente finita no puede comprender esto porque todos venimos, hermanos, somos creados o procreados, un padre y una madre, pero el Señor no, Él siempre ha existido. Pero antes de que todo existiese en el principio de las cosas, sin que existiera la luz, sin que existieran los elementos, sin que existiera la materia, nada, ahí estaba Dios. Y en la mente de Dios ya estaba este plan secreto. Pero ¿cuánto tuvo que esperar Dios para que el plan secreto llegara a su cumplimiento? Yo solamente me veo a un Dios caminando, hermanos, en el paso de la eternidad y todas las cosas en el universo siendo creadas por Él, lo que hoy conocemos como el universo, las constelaciones, los planetas, hermanos, todo lo que nosotros no tenemos la oportunidad de conocer hasta más allá, y todo siendo creado por Dios y el tiempo pasando. Y el tiempo pasando, porque Dios no tiene prisa, porque un día para Dios es como 1000 años y 1000 años como un día, dice la palabra. Y todo sigue pasando y crea el mundo, crea el ser humano, crea la especie humana,
Y hermanos, y empieza todo lo que sucedió aquí en la tierra cuando Adán y Eva pecaron y el pecado entró al mundo, y siguen pasando, hermanos, las generaciones, vienen las civilizaciones, vienen, hermanos, las diferentes épocas y tiempos. Y para nosotros eso es una eternidad, hermanos amados. ¿Y cuándo se cumpliría que el Hijo de Dios viniera? ¿Cuándo sería que llegaría? Los profetas, viéndolo de lejos, dice la palabra, amén, profetizando de aquel evento del Mesías, del Cristo. Y dice la palabra, pero llegó el cumplimiento del tiempo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, y un momento a otro, en el transcurso de la historia y de los siglos, Dios dijo, es ahora. ¿Cómo lo ven, hermanos? Dios dijo, alto, es ya. Mi hijo viene a esta tierra. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito de Dios, el Hijo de Dios. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama hoy y decimos, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Cristo. ¿Quiere darle un aplauso al Señor? Déselo. Porque el Señor lo mantuvo secreto, pero también dijo cuándo Él lo iba a hacer. Y hermanos, Dios escogió esa llegada para El Salvador. Y las personas que son estudiosos, teólogos, arqueólogos, historiadores, dicen que el Señor llegó en un momento muy oportuno para la humanidad. Porque resulta que el mundo de la época en que llegó el Señor estaba gobernado, conquistado por el Imperio Romano. Amén, hermanos. O sea, el Imperio Romano había conquistado, había abarcado, gobernaba todas las diferentes naciones en el mundo de su época. Y había lo que se llama, para los estudiosos, se llama la Pax Romana, que nosotros lo entendemos, que no en latín, sino en español, la paz romana. Que si el Señor hubiera venido en tiempos de guerra y en tiempos de luchas y de todo, pero cuando el Señor llegó en un tiempo que ya los romanos habían conquistado todo y no habían guerras. No había, entonces se gozaba de ¿qué? De más estabilidad. Los romanos guardaban, cuidaban, velaban, hermanos, por las diferentes naciones, ciudades. Ellos mandaban. Nadie podía hacer caos, porque los que hacían caos sabían que había mano de hierro contra los que se sublevaban. ¿Es esto casualidad? No. El Padre lo había previsto desde antemano. ¿Sabían ustedes que antes que vinieran los romanos, estuvieron conquistando los griegos? Alejandro Magno, que nosotros conocemos, Alejandro el Grande, estuvo conquistando, hermanos, todos los lugares, todas las ciudades, e impuso una ley que se llamaba la culturización helénica, que lo que quiero decir es que donde ellos conquistaban, tenían que aprender el idioma de los griegos, tenían que hacerse griegos, tenían que adoptar los dioses de los griegos. Pero ellos se fueron y quedaron los romanos después. Pero ¿sabe qué sí quedó? El lenguaje de los griegos. Y usted y yo, hermanos, hoy tenemos el Nuevo Testamento, que la mayoría fue escrita, Anita, ¿saben qué? En griego koiné, que era el griego que hablaba toda la gente. Para comerciar, hablaban griego koiné. Entonces, cuando predicaba Pablo, todos lo entendían porque estaba predicando en griego. ¿Cuántos alaban al Señor? Y si iba a otra ciudad, predicaba el evangelio,
y lo entendían porque todos hablaban griego. Bendito sea el Señor. ¿Es esto casualidad? No. ¿Sabían ustedes, hermanos, que los romanos hicieron una red, hermanos, de caminos por todos los países? Y de ahí sale el dicho que se llama: todos los caminos llegan a Roma. ¿Cuántos han escuchado ese dicho? Es que era verdad. Los romanos hicieron caminos de piedra por todo lado para andar en carretas y transportar sus ejércitos, y para el comercio y para el transporte. Y hermanos, todo eso lo hicieron para los viajes. Pero también sirvió, ¿sabe para qué? Para difundir la palabra de Dios por todos los lugares. Porque Dios dijo: es el tiempo para que mi hijo venga a la tierra. Dele un aplauso al que hizo todo con sabiduría. Gloria a Dios. Hermanos amados, quiero terminar nada más diciendo que dice la palabra de Dios, primera de Pedro 1, 19 al 20. Observen lo que les voy a decir. Sino con la sangre preciosa, primera de Pedro 1, 19 al 20, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de ¿qué? Como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes, ¿qué dice la palabra? Pero manifestado ¿cuándo? Ahora, en los postreros tiempos. Gloria a Dios. Y dice Apocalipsis 13:8, hablando acá de las cosas que sucederán al final, dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra. ¿Quiénes serían esos? Cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue, ¿qué dice la palabra? Inmolado desde el principio del mundo. Hermanos, ¿qué sentirá un papá que sepa? Yo he estado pensando en algunas cosas, no sé, me he puesto como muy, ¿cómo se dice la palabra? Mucho de reflexión, ¿verdad? No sé qué me va a decir. Nostálgico, tal vez puede ser. Pero era que estaba pensando, digo yo, todos nos vamos a morir. Y uno piensa que uno se va a morir primero que los hijos. Y que cuando ellos se mueran, yo no voy a estar con ellos. Siempre he estado con ellos. Siempre he estado en los momentos más difíciles. Y me pone a llorar. Pensar, ¿qué será cuando mi hija o Raquel o Cristina, el Señor las llame a su presencia, si les toca vivir una vida larga y que ellas sean viejitas y estén a la orilla de la cama en un hospital y estén por partir a la presencia del Señor, y ese día yo no sostenga su mano? No sé si ustedes han pensado eso, pero tal vez nosotros no vamos a estar con nuestros hijos. Hay hijos que se han ido primero, lo sabemos. Pero ¿qué piensan del Padre? El Padre Celestial sabía: yo no sé cómo va a morir mi hija, ni siquiera sé cómo voy a morir yo. Pero quiero decirles que el Padre Celestial sí sabía cómo iba a morir su hijo. Y por ser el Señor omnipresente, Él podía ver todos los días de su vida cómo su hijo estaba muriendo en la cruz del Calvario. Y estaba diciendo en la cruz: Abba, lava sabacta, mi Padre, ¿por qué me ha desamparado? Todos los días Él podía ver, aunque no hubiera llegado, cómo su hijo iba a morir por ser entregado y sacrificado por nosotros. Solo le digo esto: no hay amor más grande que el de Jesús. Ese secreto escondido, Dios lo tenía en lo más profundo de su corazón. Y si hizo esto, fue por amor a usted y por amor a mí. Por amor a usted y por amor a mí. Amén, hermanos.
Así que alabemos el nombre del Señor. Y bendigamos su autoridad, su poder para guardar ese designio que se cumplió en el momento que el Señor quiso. Con razón, los ángeles dijeron lo siguiente: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ese es el secreto de todos los siglos, y el único que lo podía pronunciar era Dios. Ese nombre, sobre todo nombre, es el secreto de todos los tiempos. Se llama Jesús. Por eso celebramos la Navidad, porque se abrió ese regalo para nosotros. Estaba reservado, escondido, secreto, pero cuando Dios decidió que bajara del cielo, no vino envuelto en papel de regalo, vino envuelto en pañales. Y podemos decir: gracias, Señor. Pónganse de pie, por favor. Y antes cantábamos siempre, casi siempre, ustedes verán en mi predicación, eso pasa cuando uno es un cantante, un adorador. Pero cantábamos ese villancico que dice: ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Amén. Usted puede decir conmigo: ven a mi corazón, oh Cristo. Que si no hubo lugar en el mesón, ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Dice que pueden los animales encontrar lugar, etcétera. Pero el Señor, no había un lugar para el Señor para que Él naciera. Pero ¿cuántos quieren decirle al Señor: aquí está mi corazón? Yo te lo he entregado, Jesús. Que este sea tu habitación. Señor, te damos gracias por esta predicación. No valoramos ni entendemos el secreto y el misterio, ni lo que implicó, ni lo que pasó, no solo en la tierra, sino, Señor, en los cielos. Por eso te damos gracias, porque firme seguiste hasta que llegara, Señor, a descubrirse este secreto que sabemos que llegó. Y no solo llegó a esta tierra, ya hoy, Señor, vive en nuestra vida. Te damos gracias, Jesús, y te decimos: te amo, Jesús, y que mi vida sea tuya por los siglos de los siglos, porque tú la compraste con tu sangre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan, hermanos, y alaban al Señor? ¿Qué les parece si terminamos cantando un villancico? Amén, iglesia. Gloria a Dios. Vamos a cantar un villancico de Navidad. Vaya ensayando, porque vamos a cantar villancicos. Gloria a Dios. Si me llaman, por favor, a los hermanos que ministran alabanza. ¿La Fabi? Bueno, gloria a Dios. La Fabi es la que me ayuda. Ayúdenme, hermano, de porras. Bueno, Aarón, vamos con los tiempos. Aaroncito y no.